Hola, es un gusto poder estar con ustedes y compartir el estudio de esta semana. El título es Las raíces del descontento. El texto clave lo encontramos en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 16 que dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Uno de los árboles que se usan dentro de la industria del papel es el álamo. Estos árboles llegan a crecer entre 10 y 15, 30 metros. Y hay algo especial en esos árboles. En sus raíces crecen ciertos brotes que ayudan a poder entretejerse y darle estabilidad al árbol de tal manera que pueda vivir más de 150 años. Dentro del corazón del cristiano también hay ciertos elementos que ayudan a entretejerse, pero que no llevan más que a darle descontento a la vida del cristiano. Esta semana rápidamente analizamos ciertos elementos que debemos de cuidar para que no crezcan dentro de nuestro corazón. Y uno de ellos es el tener un deseo por ciertas cosas mucho más grandes que desear mantenerse al lado del Señor. El Señor lo dijo de esta manera en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 34 en adelante: el que ama más al padre o a la madre que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz en pos de mí y me sigue tampoco es digno de mí. El Señor dijo: si hay algo que amas mucho más grande aquí en la tierra, que a mí finalmente no es digno de mí. Y cuando llegamos a amar más al trabajo, a nuestros pasatiempos, cuando llegamos a amar más ciertas cosas en esta tierra, finalmente crean un descontento en la vida del cristiano que lo hacen que se separe completamente de Dios, y en lugar de llegar alegre y gozoso para poder encontrarse con el Señor, finalmente crean un total descontento. Otro elemento que ayuda a generar un descontento en la vida del cristiano es el egoísmo. El Señor lo contó de la siguiente manera sobre un hombre que era rico y que tenía ciertos graneros, pero que ya no podía almacenar más, así que dice la historia que mandó a derribarlos, edificó unos nuevos, los llenó completamente, y cuando hubo hecho esto, dijo: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Ahora, ¿sabes? Descansa, come, bebe y diviértete. Sabes que dentro de estas 4 palabras que encontramos aquí, no encontramos al prójimo, no encontramos en ayudar al necesitado, no encontramos ayudar a la obra, no encontramos ayudar a la iglesia, no encontramos a generar o a poder dar de lo que tiene a otras personas, sino él estaba simplemente satisfecho por lo que había hecho, tenía suficiente recurso, y ahora finalmente dijo: ahora estamos listos para poder descansar, comer, beber y divertirnos. El egoísmo hace que lo que tengamos lo abracemos de tal manera que no lo compartamos con los demás, y eso también genera un descontento en la vida espiritual de la persona. Otro elemento más que ayuda para generar ese descontento es la ambición. Sabes que dentro de los discípulos llegaron al aposento alto antes de que Jesús subiera a la cruz del Calvario para morir por la humanidad. Era un momento especial, por lo menos nosotros así lo determinamos, el momento de la cena del Señor. En lugar de estar solemnes, de estar allí cercanos al Señor, tal vez preguntarle algo de cómo mejorar su vida. Dice Lucas que lo que hicieron o lo que estaban haciendo era que se había suscitado entre ellos, allí en ese momento de la cena del Señor, un altercado. Y el altercado era sobre quién de todos debía o sería el mayor, quién era el que ocuparía el puesto más alto. Saben que esa ambición había llevado a los discípulos para estar en un lugar solemne, pero mantenerse ocupados o pensando en alguna otra circunstancia. Hoy día también, cuando hablamos de ambición, anhelamos una carrera, anhelamos un puesto, anhelamos un auto, anhelamos una casa, anhelamos lo que otros tienen,
pero eso nos produce en nosotros mismos una separación completa del Señor y genera justamente un descontento, porque no logramos o no llegamos a obtener lo que queremos, porque somos cristianos, porque amamos al Señor, porque le servimos a Él y porque nos pide ciertas cosas, y eso genera en nosotros justamente un descontento, y eso se entrelaza dentro de lo que es el corazón. Otro elemento más que el estudio nos muestra es la hipocresía. Sabes que habían dos grupos bien marcados dentro del mundo religioso en la época de Jesús. Uno de ellos lo dirigían los fariseos. Ellos eran conservadores 100%, ellos eran leales a la ley, tanto la oral como la escrita, y ellos velaban por una pureza espiritual. Por el otro lado encontramos a los saduceos. Ellos hablaban el griego muy bien, la filosofía la manejaban muy bien, eran sacerdotes de élite y eran ricos. Y ellos finalmente, al dirigir el aspecto religioso dentro del pueblo de Israel, finalmente habían llegado hasta el grado de que, si bien es cierto, los dos partían su teología desde la ley de Moisés, había algo entre ellos que menciona el capítulo 23 de Mateo, que hacían que las demás personas hicieran cosas, pero ellos no las hacían. Ataban cargas que ni siquiera ellos podían llevar y hacían cosas para que otros miraran, pero finalmente sus vidas eran completamente huecas. Hoy día nos genera también un descontento, porque aunque no somos marcadamente fariseos ni saduceos, también a veces no hacemos lo que decimos, a veces hacemos que las cosas sean difíciles para los demás y por lo tanto no puedan llevar bien su religión. Exigimos honra, exigimos reconocimiento, exigimos que nos vean, y por lo tanto finalmente llega a ser lo que dice el versículo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejas que otros entren o sigan ese camino. ¿Sabes? Eso también llega a generar un descontento, porque también se entrelaza dentro de tu corazón y ese elemento se arraiga, que cada día que pasa y vamos a la iglesia finalmente genera ese descontento en nuestras vidas. Y sabes, uno de los últimos elementos, por lo menos que marca el estudio, es la ansiedad. Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo donde el trabajo es escaso, donde no hay muchos recursos, donde la enfermedad y la pandemia finalmente pueden agobiar nuestras vidas y no nos alcanzan las horas del día para poder hacer todas nuestras actividades. Pero el Señor menciona en el capítulo 14 del libro de Juan, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Sabes, el Señor marca algo específico para cada cristiano, y ese elemento que podemos colocar allí, enraizarse, y que finalmente nos lleva a tener una vida de descontento. El Señor nos da la confianza y nos dice que en medio de la ansiedad no debemos dejarnos perturbar. Y sabes, el apóstol Pablo menciona en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, algunos elementos que quisiera que tuviésemos en esta ocasión presente. Número 1, haya pues en vosotros esta actitud, la actitud que hubo en Cristo Jesús. Número 2, que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Número 3, que hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo. En esta ocasión vimos elementos que se pueden entretejer y que nos llevan a poder tener una vida de descontento diario, en lugar de tener una vida llena de regocijo, porque vamos camino a la patria celestial. Pero el apóstol Pablo nos da este verso con estos tres elementos. Número 1, la actitud del cristiano debe ser diferente en lugar de una actitud de descontento. Número 2, debemos de despojarnos de todos esos elementos que nos llevan para poder enraizar un descontento en nuestras vidas. Y número 3, humillarnos delante del Señor para poder caminar y confiar
que avanzamos a la patria celestial, porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Les animo para que podamos desechar todos esos elementos que nos generan una vida de descontento, y que eso lo arrastramos y lo llevamos y lo compartimos con nuestras familias, con nuestros hijos, y poder confiar de que al acercarnos al Señor nos da la oportunidad de cambiar, que eso sea una realidad de nuestras vidas para honra y gloria del Señor. Dios te bendiga.